Capítulo 5, parte 3, Autoridad nunca antes vista. Ese es el título de este mensaje. Mateo capítulo 5, el versículo 21, vamos a leer. Hoy iremos desde el 21 hasta el final, hasta terminar. Entonces, vamos a comenzar leyendo esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En varias partes, los escritores del Evangelio registran que la gente, al oír al Señor Jesús, se admiraban y decían, Él nos enseña con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Ningún hombre ha podido tener ni tendrá la dicha de escuchar un halago tan profundo como el que tuvieron las multitudes acerca del Maestro. Nadie podrá tener ese halago, con esa autoridad. Los rabinos judíos amaban la ley de Moisés. Ellos la amaban más que su propia vida. Ellos decían, el que no guarda la ley no es digno de vivir en esta vida ni en la vida venidera. Ningún rabino se atrevió a contradecir un solo ítem de la ley. Jamás algún rabino dijo, la ley dice, pero yo digo. La ley era considerada divina. Escúchelo bien, la ley era considerada divina en aquel tiempo. Y solo creían ellos, y pues creo que no estaban tan lejos de la verdad, solo creían ellos que era Dios el único que podía cambiar algo de la ley. Cuando nosotros encontramos a Jesús diciendo, Moisés dijo, pero yo digo, cuando usted encuentra esta palabra que encuentras acá, dice, Moisés dijo, ¿cierto? Pero yo os digo, pues aquí encontramos algo acerca de Jesús. O Jesús estaba loco, o Jesús era un suicida, o era que Jesús era Dios mismo manifestado en carne para tomar la autoridad divina y decir, Moisés dijo, pero yo digo. Este hombre no era un simple hombre. Este Jesús tenía algo especial, y era que en él reposaba el Espíritu Eterno, el que dijo sea la luz, y la luz fue hecha. En él habitaba la autoridad del mundo, el único que puede quitar o agregar algo en la ley o en cualquier parte. Este Jesús, como dice Pablo allí a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Dios, escuche bien, Dios se manifestó en carne. Pero Jesús comienza a enseñar algo especial aquí y habla acerca del enojo contra el otro. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra el otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22 de la TLA. Algo muy profundo hay aquí. El gran maestro dice, Moisés dijo, no debes de matar a nadie.
El que mate a un humano irá a juicio y será castigado. Pero ahora escuchen. Yo les aseguro, dice la TLA, que cualquiera que se enoje contra el otro irá a juicio. Y el que insulte al otro será llevado a tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Hermano, el enojo, está hablando Jesús allí de la ira, del enojo contra el otro. Él no quiere que la gente se enoje contra otro. Y está haciendo una comparación, está llevando a la igualdad, más que comparar, está llevando a la igualdad el enojo, la ira contra los demás, la está llevando a la igualdad que asesinarlo. Jesús lo que está diciendo es, el pecado es igual, enojarse, airarse, tener esa raíz de amargura contra el otro, es igual que asesinar a otro. Usted quizás no lo quiere creer. Y quizás hasta a mí como pastor me ha podido costar, ha podido tener un alto precio en mi mente poder llegar a creer esto. No, pero no es lo mismo tener ira o tener odio que matar a otro. Bueno, pues tendrías que tener un acercamiento muy fuerte a Jesús, sentarse al lado de Él o arrodillarse al lado de Él y decirle, Señor, ¿cómo es eso? ¿Mentiste? ¿Tú mientes en la palabra? ¿Tú te atreves a decir que insultar a otro, que agredir a otro, que maldecir a otro es igual que matarlo y que solo nos espera el fuego del infierno? No lo discutas conmigo. Discútalo con Jesús, que es Dios manifestado en carne y que tiene el poder y la autoridad que no tuvo ningún rabino, que no tuvo ningún escriba, que no tuvo ningún doctor de la ley, que no tuvo ni el Sanedrín, ni no tiene ninguna autoridad en el mundo, ni tiene ninguna eminencia en el mundo de cambiar, porque la palabra únicamente la puede cambiar Dios, y Dios cambió la palabra aquí porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y Él deja claro, cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Así es de que, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo hablas tú? Miremos un poco y qué es el infierno, porque Jesús aquí habló del infierno. Eso termina diciendo, dice, será echado en el fuego del infierno. Miremos un poquito acerca del infierno. Será echado en el fuego del infierno, una afirmación que quizás es más dura que la anterior. Quizás uno como oyente no quiere ni escuchar esa palabra. ¿Echarlo al infierno por tener enojo? ¿Por tener furia? ¿Por maldecir? ¿Por tener rencor contra otra persona? Sí, la palabra infierno en griego es Gehenna o Gehenna, el lugar del valle de Hinnom. Allí antiguamente ocurrió algo, es decir, que cuando Jesús le dijo a los discípulos esta palabra, pues ellos no estaban muy desapercibidos. ¿Y qué es eso de infierno? ¿O cómo será el infierno? ¿Qué tipificará el infierno? Oiga, y uno se pregunta, ¿y cómo es el infierno? ¿Y quién ha ido al infierno para que venga y nos diga cómo es el infierno? Bueno, escúcheme con atención. Cuando Jesús les dijo del infierno, ellos conocían ya un infierno. Los judíos conocían un infierno. ¿Cómo así? Sí, ellos conocían al valle de Hinnom. El valle de Hinnom antiguamente era un gran valle, o siempre ha sido y existe ese valle, pero fue un valle donde el rey de Israel, uno de los reyes de Israel llamado Manasés, hizo que Israel adorara imágenes de Astarte, de Baal y de todos los dioses paganos que habitaban alrededor de Israel. Y el mismo rey, escuche bien, este mismo rey Manasés, un día entró en el templo de único Dios vivo, en el templo de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, de Elohim, del Dios viviente, Adonai.
entró allí e hizo una abominación. Y está registrada en varias partes de la Biblia, pero permítame leerle por lo menos un registro. En el segundo libro de las Crónicas, vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Segundo libro de las Crónicas, si usted puede leerlo en la Reina Valera, léelo ahí a ver si cambia algo o no cambia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 6, dice, puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios. Mire lo que hizo Manasés. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios. Practicó la hechicería. Hermanos, ¿practicó qué? La hechicería y la brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón, de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Es decir, saquen del valle de Hinnom, saquen de allí mi templo y llévenlo a Jerusalén. Allí ya se ha hecho abominación a mi nombre. El Señor aborreció ese lugar y profirió profecías sobre él mismo. Miremos un poco en la Reina Valera del 60, una escritura acerca del infierno. Vamos a mirar Jeremías capítulo 7, versículo 31. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y sigue profiriendo cosas tremendas, profetizando cosas tremendas. Hinnom significa sonido de tambor, en el hebreo top. Los tambores sonaban fuerte para que los padres no oyeran el llanto de sus niños, para que los padres, al escuchar los tambores, eso aplacara o escondiera el llanto de los niños que eran sacrificados allí en aquel valle a los dioses paganos. Esa malévola práctica la quitó el rey Josías. El rey Josías prohibió esta práctica del valle de Hinnom, y luego en ese valle lo convirtió en un quemadero de basura. Escuche bien, en ese valle donde se sacrificaban los niños a los ídolos, allí el rey Josías, cuando subió a ser rey de Israel, él declaró que ese valle sería ahora el botadero de basura de Jerusalén, pero no la botaban como hoy en día la botan en las ciudades o al lado de las ciudades, sino que prendieron un gran fuego y era el fuego tan terrible que quemaban toda la basura de Jerusalén, y también traían la basura de los pueblos, aldeas y ciudades pequeñas y ciudades que hubiesen alrededor o cerca de Jerusalén, la llevaban allí al infierno, al Gehenna, al valle de Hinnom. El valle de Hinnom ardía noche y día. Sus llamas eran devorantes. Allí lanzaban cuerpos de animales muertos y lanzaban también los cadáveres de las personas, de los criminales, y era tan fuerte este fuego que se incineraban allí por el implacable fuego. Los judíos tenían a este quemadero de basura como un infierno, el Gehenna. Decían, ese es el infierno, este es un símbolo del juicio eterno sobre los impíos. Ellos decían, habrá un lugar para todos los malos y los impíos que será como el valle de Hinnom, será como el Gehenna, y ese es el infierno. Así es de que los que escuchaban a Jesús y decir que el que insultara a su hermano, el que maldijera a su hermano, estaba listo para ir al infierno, ellos entendían automáticamente que no era para lanzarse
para ser lanzados al Gehenna del valle de Hinnom, sino que era para lanzarlos a un lugar que no se apagaría el fuego ni de noche ni de día, y que ardería allí por siempre, como en el valle de Hinnom. Entonces el Señor Jesús usó el conocimiento de los judíos para afirmar que ese Gehenna era algo parecido al lugar de tormento o el infierno, que allí sería lanzado el que se pusiera en enojo contra su semejante. Entonces el asunto es serio, mis hermanos. El asunto no es allí que porque sí o porque no. Si el lugar de tormento, escúcheme bien, si el lugar de tormento, si el infierno fuera diferente al Gehenna que conocieron los judíos, el Señor les hubiera dicho aquel día: no, un momento. El infierno no es así, como están diciendo hoy en día la gente. Dice: no, pero pastor, es que el infierno debe ser hasta bonito. Eso allí dicen que hay aguardiente, mujeres, hombres desnudos, cigarrillo, trago, hay muchas cosas. Eso allí es una fiesta continua. Lo que pasa es que los teólogos han asustado a la gente, pero el infierno es bonito. Otros dicen: ¿cuál infierno? ¿Dónde infierno? El infierno es en esta tierra. Ya quisieras, amiguito, ya quisieras que el infierno fuera esta tierra. No, el infierno es un lugar y es un estado. En esta tierra es un estado. Aunque la persona tenga dinero, aunque la persona tenga lo que tenga, si no tiene a Cristo en su corazón, nada le satisfacerá, ni porque tenga el mejor celular, ni porque tenga el mejor computador, ni el mejor reloj, ni el mejor carro, ni porque tenga el último BMW, ni porque tenga las mejores haciendas, ni porque tenga los mejores edificios. Su vida será un infierno, porque eso es un estado que los mortales viven en esta tierra alejados de Jesús. Pero el infierno pasa de ser un estado o un momento psíquico, un momento psicológico, un momento de vida, a un estado real, a un lugar. Y Jesús de Nazaret, que siempre fue tan frentero, y él es tan frentero con las cosas, si no fuera un lugar tormentoso, les hubiera dicho a los israelitas, a los judíos, a las multitudes: oiga, señores, no, el infierno, pues sí, ustedes van a ir al infierno, pero no piensen que es como el Gehenna aquí donde queman la basura y es tan fuerte estas llamas que lanzan los cadáveres de los criminales y quedan incinerados, no aparecen ni los huesos. Pero Jesús les dijo sí, o sea, él les dijo sí, serán lanzados al infierno, y ya. Y no les hizo ninguna acotación, porque sabía que era un símbolo muy parecido, pero yo le digo, más que parecido, es más terrible todavía, porque el valle de Hinnom dejó de arder un día, y hoy en día no arde ese lugar. Hoy en día no existe el Gehenna allí, porque han cambiado la forma de tener la basura, de sepultarla o de llevarla a otro lugar. Pero el infierno es un lugar que no se ha estrenado, un lugar que está quietico y que está hecho allí con sus llamas preparándose, pero no quieras ser tú el primero que quiera ser lanzado allí. ¿Qué hacer entonces con el enojo? Porque el enojo es el que dice que llevará al hombre allí, que nos puede llevar a ese infierno. ¿Qué hacer entonces con el enojo? ¿Cómo evitar ir allá? Bueno, si enojarse contra el otro no tuviera remedio, nadie sería salvo. Hay una pregunta. ¿Usted, mi hermano, se ha enojado contra alguien? ¿O alguien se ha enojado contra usted? ¿Le ha tocado lidiar con alguien difícil que se ha enojado tanto contra usted? ¿O usted ha atacado a alguien así y se ha enojado tanto que ya quieres devorarle? El Señor Jesús dio la solución. Él dijo: si alguien lleva ofrenda al altar, ¿verdad? Si alguien ¿qué? Lleva ofrenda al altar, al lugar de reunión, al salón de reunión, y allí se acuerda que alguien está enojado contra usted, o alguien está enojado con usted, o usted con alguien, deja allí tu ofrenda, deja allí en el lugar de reunión, deja tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con esa persona, y luego ve otra vez al lugar donde pusiste la ofrenda, y ahí sí haga una oración a Dios presentando al Señor tu ofrenda. ¿Cuál es el fin de la solución? Mateo capítulo 5, versículo 25. Si alguien te acusa de haberle hecho algo,
oiga esto, si alguien te acusa de haberle hecho algo. No si tú le has hecho algo a alguien, no. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo. Arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez ordenará a un policía que te lleve a la cárcel y te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Eso dice la TLA. Pero hay personas que uno les dice, y hay hermanos que uno les dice, arregle su problema aquí en la tierra. Arregle su problema aquí en la iglesia también. No vaya al juez. No tenga que ir. A mí no me importa, yo voy donde sea, porque es que yo hago lo que a mí se me da la gana. A mí no, vea, pastor, lo que usted me diga a mí me tiene sin cuidado. Yo voy donde sea, yo hago lo que sea, porque es que es mi vida y yo hago lo que quiera. Entonces uno como pastor tiene que pegar la retirada como el muchacho que está alejándose de los cocodrilos o de los dinosaurios y tiene que decir entonces haga lo que quiera, pero después no diga que no le avisamos. Lo que el Señor quiere evitar es que el cristiano caiga en la misma posición del impío, que no rebaje a su hermano, que jamás rebaje a su hermano sintiéndose más importante y sabio que su hermano, diciéndole fatu, oiga la palabra fatu que está allí, es decir, tonto, loco, miserable, etcétera, etcétera. No le debe decir cosas que desagraden lo que Jesús compró a precio de sangre preciosa. No le diga palabras que le desagraden, porque a él lo compró Jesús a precio de sangre. ¿Y quién eres tú, juez, para calificarlo? De bobo, de tonto, de loco, de miserable. Y de otras cosas más que son hasta pecado mencionarlas. Lo grave de este asunto es que al infierno irán muchos que leyeron este pasaje, que lo oyeron muchas veces predicar, que lo leyeron, que lo escucharon como un testimonio vivo. Pero pudo más el orgullo, pudo más el ego, pudo más la vanidad. Esas cosas opacaron y seguirán opacando la vida de muchos y no permitirán que el amor de Dios irradie sobre sus vidas para que no sean luz sobre la humanidad. El verdadero discípulo practica el amor de Jesús, practica el perdón de Jesús, pero alguien de la multitud lo desecha. ¿Y qué pudiéramos decir de lo siguiente que habla el Señor? Y es del adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27, el Señor Jesús les está diciendo. Voy a leer la TLA. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. La ley de Moisés y la de las naciones de hoy dicen que a un ser humano no se le juzga por sus pensamientos, sino que solo se le debe juzgar por sus hechos. Pero el Señor Jesús de Nazaret va más allá de la ley de Moisés y de la ley de hoy. Él quiere que sus seguidores, sus discípulos, sus verdaderos discípulos hoy, no solo seamos limpios por no hacer el pecado, por no cometer el hecho. También deben de ser puros o debemos de ser limpios por no haber consentido en la memoria el querer cometer un acto malo. Para el Maestro Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Rey, los pensamientos son tan importantes como las acciones físicas. La solución para ello es alejar de la mente todo deseo que lleve al mal. Cuando un pensamiento viene a mi vida o a su vida, debemos de desecharlo. Debemos de pensar en cosas buenas. Debemos de sacar ese pensamiento
Una vez un pastor anciano le estaba diciendo al muchacho joven. El muchacho decía, ¿y cómo hago para que el pensamiento malo cuando viene a mi vida yo desecharlo? Y él dijo, póngase a cantar una alabanza en su mente, si está con muchos. O cántela con sus labios. Y yo en el momento como que dije, este pastor sí tiene solución para todo. Pero es que es una verdad. Es una forma de repeler los pensamientos malos. Acuérdate de un versículo, acuérdate de la palabra, cante una alabanza, traiga su memoria, ponga su memoria en un jardín, en un bosque, en otra cosa. Salga de ese pensamiento, no abone a ese pensamiento, no siga alimentando la mente o no siga alimentando en tu mente ese pensamiento pecaminoso o impuro. El Señor Jesús está diciendo, si tu ojo o tu mano te es ocasión de condenación, es mejor cortarlo del cuerpo. Escúchelo, se lo repito. Si tu ojo o tu mano te es ocasión de condenación, es mejor cortarlo del cuerpo y salvarse. Es mejor salvarse sin alguna de estas partes de su cuerpo que tener todo el cuerpo completo para ser lanzado al infierno. Otra palabra aún más dura todavía. Y algunos preguntan, pastor, ¿y esto es literal? Yo quisiera decirle otra cosa, pero la respuesta es sí, es literal. Debe cortarte con un cuchillo, con un hacha, con una macheta tu mano, sacar tu ojo de tu cuerpo y lanzarlo a la basura. Es literal, pero escúchelo bien. Es algo que debe hacer tú con tu cuerpo literalmente si no encuentra otra solución. Pero para eso murió el Señor Jesús en el madero. Para que el creyente y el que llega a Jesús hoy tenga la solución en la vida espiritual, porque la vida espiritual es superior a los deseos de la carne y entonces pueda vencer, sin tener que recurrir al drástico método de mutilar alguna parte de su cuerpo. Es decir, que mutilar el cuerpo, quitarle una mano, quitarle el pie, es una solución remota, es una solución lejana, es lo último que pudiera llegar a ser. La mutilación es un caso extremo, no necesario, porque ya Jesús murió en el Calvario. Hoy hay acceso a la palabra de Dios de una forma abundante. Es solo echar mano de la palabra de Dios, de la Biblia, para tener en nuestra vida, en su vida y en mi vida, clamar y tener el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y ser guiados por Dios, para no caer bajo el dominio de las pasiones carnales. Mira, viviendo uno bajo el Espíritu, bajo la palabra, puede vivir alejado de las pasiones carnales. La traducción lenguaje actual en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Mire, obedeciendo a Dios, no tendremos pasiones de hacer lo malo. Viviendo bajo la palabra, alimentando la mente con versículos, no sabremos hacer lo malo. No tendremos ocupada la mente y no podremos hacer lo malo. Entonces, ¿hay solución, mis hermanos, para el odio? Sí, hay solución para el odio. Vivir en el Espíritu. Que el amor de Dios sobrepase el odio. Que no haya una mala palabra para alguien que ha sido comprado a precio de sangre. Para el adulterio, Dios nos unió. Perdón, para el enojo. Para el enojo ya hay la solución. Para el adulterio ya hay solución. Dios nos unió. Dios nos dio la vida. Dios nos dijo que viviéramos de una forma limpia. Que viviéramos con una conciencia de verdad tranquila. Que no mutiláramos nuestro cuerpo, no es necesario si vivimos en Dios. La mutilación es literal, pero repito, es un caso extremo. Sería un caso en el que ya Dios no existiera, en que Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero tú no necesitas mutilar tu cuerpo, porque Cristo
fue a la cruz y se sacrificó para que tú no tengas que mutilar ninguna parte de tu cuerpo, sino solamente creer en Él. Y Jesús también habló un poco acerca del divorcio. Ahora está de moda divorciarse. Cada uno coge la parte de su corazón y se la lleva a un extremo y rompe el corazón de sus hijos y también los lleva a los extremos. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, oiga, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús con autoridad, yo cambio esa ley, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La gente de su época estaba acostumbrada a divorciarse por cualquier motivo. Porque no le gustaba cómo la mujer le planchaba la ropa, cómo se la lavaba, cómo caminaba. No le gustaba cualquier cosa de la mujer y se divorciaba. Sacaban pretextos para divorciarse y conseguir una nueva pareja. El Señor dice, ustedes, la única causa para divorciarse debe ser porque el cónyuge le fue infiel sexualmente. La palabra que encontramos allí escrita es porneies, o algunos que traducen la P como F, forneies, que quiere decir fornicación. Desde luego hay una lucha teológica y muchas escuelas dicen, no, es que allí la persona nunca se puede divorciar porque el casado no fornica, sino que el casado adultera porque la fornicación es para solteros. Y claro, el casado no fornica, el casado adultera, tiene razón. La palabra que debiera ir allí correctamente debía ser moicheia o mocheía, que significa adulterio o romper el pacto o adulterar el pacto. Pero no se trata de pelear por una palabra bien o mal traducida o mal puesta en ese momento, que no debieron de poner forneia, sino mocheia. Bueno, haya sido como haya sido, no podemos hacer como los escribas que divagaban horas y horas pensando en una palabra si sí o no. Vamos a la esencia, lo que Jesús quiso decir. Oiga, ustedes no se deben de divorciar por cualquier cosa. Jesús con autoridad solamente les autoriza a divorciarse si el cónyuge le ha sido infiel sexualmente, siendo un hecho confirmado desde luego. No que le parece. No que le contaron, no que la chismosa del barrio le dijo, sino que usted de verdad lo haya confirmado. Entonces, algunos dicen, no, por nada del mundo hoy se puede divorciar una persona. Bueno, vaya y pelee con Jesús, agárrese con Él, arrodíllese y dígale al Señor, no, es que no se puede uno divorciar por nada. Usted dijo que solo era por causa de infidelidad sexual, pero yo digo que no. Bueno, ponga su palabra por encima, diga, Jesús dijo que solo era por causa de fornicación, pero yo os digo que por nada, y será su palabra contra la del Señor. Este mandamiento de divorciarse únicamente porque el otro le ha faltado sexualmente, llámese porque se convirtió en lesbiana, se convirtió en travesti, en homosexual, tuvo sexo con animales, con plantas, con sexo virtual, etc. Ese mandamiento hoy hace eco en nuestra vida, aunque por encima de ello sí debe estar el amor y el perdón de Dios, que lleva a perdonar de corazón al cónyuge que cometió ese pecado para conservar la base, es decir, para conservar el santo estado del matrimonio. El divorcio no debe estar motivado porque ahora me gusta otra persona. De ser así, ese que está pidiendo el divorcio es tan culpable como la persona que cometió el adulterio.
son culpables los dos. Porque hoy en día hay personas que quieren arreglar su matrimonio y lloran y luchan y ayunan y quieren arreglar su matrimonio mientras no se les atraviese otra persona que le haga ojitos y entonces se le iluminó la chispa del amor, le brillaron los ojos y ya no quiere arreglar su matrimonio con su pareja, con su matrimonio, con quien se casó, porque es que ahora está motivado ya no porque le fue infiel, sino que ahora le motiva otra persona. Y yo se lo digo así tajantemente. Es igual de culpable que el que cometió el pecado. Por eso una persona debe de no enredarse con otra hasta que le salga definitivamente su divorcio totalmente. No debe tener noviazgos, no debe tener nada hasta que el tribunal eclesiástico, en este caso, le dé un concepto. Hasta que el tribunal eclesiástico no haya llevado el comité de familia, el psicólogo, hayan hecho terapia de pareja, hayan llamado a la reconciliación y vean que definitivamente no se pudo y que no le va a perdonar esa infidelidad. Pero no puede ser que una persona vaya a terapia de pareja, esté en el tribunal eclesiástico y ya tenga su arrocito en bajo, ya tenga su amor. La Biblia no me lo muestra así. La iglesia no divorcia a nadie. Quiero que usted lo tenga claro. La iglesia no divorcia a nadie. Este es un acto que decide romper quien está casado. Es responsabilidad solo del individuo. La iglesia solamente le da un concepto y siempre estará dispuesta a ayudarle a que haga las cosas bien. Le dará un concepto en el caso de decirle, bueno, sí, su esposa le falló muchas veces, su esposo le falló muchas veces, le pegó, le maltrató, le hizo, pues en usted está entonces si le perdona o no le perdona, pero le aconsejamos que le perdone, que restablezca su hogar, que mantenga la base de su hogar, pero si no puede, si ya no quiere, si el otro no quiere, si el otro se fue a vivir con otra, si se apartó, pues bueno, hermana, usted quedó sola, está fiel en la iglesia, usted está bien, pues entonces, bueno, mire a ver qué hace, hágalo en el temor de Dios. Pero la iglesia no le está diciendo, le apruebo el divorcio, le quito el divorcio, le pongo el divorcio. No. Usted no le puede echar culpas a la iglesia. No le puede echar culpas al Estado, al abogado. Es que la doctora me divorció. Es que la abogada, es que la notaria me divorció. La jueza, ella fue la que me divorció. No, fue usted el que se divorció. O es usted el que está pensando en divorciarse. No es la organización, no es el Estado. Es su responsabilidad. Nadie debe decir, la iglesia o el Estado me divorció. Usted debe decir es, yo mismo tomé la decisión y yo soy responsable. Y como dijo aquel hombre, entonces la sangre caiga sobre mí, porque yo no puedo culpar a nadie. No debe de adormecer la conciencia, debe andar con una conciencia despierta. Entonces Jesús está diciendo allí, hombre, no se divorcian, no busque el divorcio por cualquier causa. Y si usted ya tiene un arrocito en bajo por ahí, como dicen popularmente los muchachos, y usted se va a divorciar, pero su motivación no es por lo que la otra le hizo o por lo que el otro le hizo, sino es porque ya está mirando por ahí con corazones y destellos a otra persona, arrepiéntase y vuelva al camino, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y aleje ese pensamiento y vuelva a mirar, rompa con esos noviazgos adúlteros y quédese solo o sola y espere a ver si de verdad es que usted se debe divorciar porque no puede perdonar, porque ya la otra persona vive con otro o ya la otra persona ya no hay nada que remediar, pero que no sea motivado porque ya tiene un corazón por ahí titilando, porque usted es igual de culpable que el que le faltó. Eso es lo que está diciendo Jesús de Nazaret. Aquí, eso es lo que puedo extractar de la palabra. No por cualquier causa, no, únicamente porque de verdad le fue infiel. Pero que usted tampoco se convierta en un infiel de pensamiento y ahora quiera adormecer la conciencia. Nos encontramos dos prohibiciones.
El maestro ahora en este capítulo tiene un registro del versículo 33 al 42 para prohibir dos cosas: el juramento y la venganza. Por allá un hombre en México tenía una frase muy popular y decía que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí un poquito es el juramento. Y el Señor Jesús les dice, Moisés dijo. Oiga, Moisés dijo, no juréis, no use el nombre de Dios en vano, como dijeron los antiguos. No use el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Por Diosito que sí, por mi Dios que sí. No, esos son juramentos en vano. Hoy no solo juran por Dios para cumplir, también lo hacen para sostener una mentira. Uno le pregunta, pero de verdad, en el nombre del Señor Jesús, yo le pregunto, ¿usted no cometió ese error? Se lo aseguro, no, por saber que hay un Dios. Vea, que se me caiga la lengua. ¿Qué tal si el Señor de verdad se la cortara y se la pudriera? No merecía menos, pero es que el Señor es muy misericordioso. Yo le aseguro, por saber que me llamo, por Dios que no, yo no lo hice. Y más adelante se descubre que sí lo hizo. Oiga, esto es un pecado terrible. Y si sigue persistiendo en este pecado, entonces va a terminar en el infierno, condenado. Pero algunos hoy ni siquiera meditan en eso. Andan jurando. Y tienen 2, 3 novias y dices, te le juro que tú eres la única. Solo te amo a ti, mi amor. Y juran y perjuran y mienten delante de Dios. Y lo que está diciendo el Señor es que les espera el infierno. El Señor fue más allá cuando dijo, vea, cuando ustedes prometan algo, no juren. No lo hagan, por favor. No juren. Ni por el cielo. No, porque este es el trono de Dios. No juren por la tierra. No lo hagan porque la tierra es de Dios. Dios es el dueño. No juren por el templo o por Jerusalén, no lo hagan, porque esta es la ciudad de Dios y este es el templo del gran rey. No lo hagan por sus vidas, es que dice, por mi vida, yo le juro por mi vida. No dicen, no, juren por su vida, porque ustedes no son dueños de su propia vida, el dueño de su vida es Dios. Así es de que vuestro sí sea sí. Y vuestro no sea no. No es, y algunos llevan a otros a jurar, pero júremelo. A ver, me lo jura, pero me lo jura. No lo haga pecar. ¿Por qué tiene que usted, ya siendo conocedor de la palabra, tiene que hacerlo jurar? Su sí sea sí y su no sea no, hágalo con verdad. Luego habla de la venganza. Romanos habla de la venganza, pero permítame un momento decirle que la venganza es un profundo sentimiento de los deseos de la carne. La venganza es querer tomar la justicia por su propia mano. Algo que solamente le pertenece a Dios como juez supremo. Ahora sí podemos leer Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga, yo pagaré, digo yo. No, dice el Señor, Él es el que paga. La venganza se ve reflejada cuando el ofendido ve pasar una calamidad o dificultad al otro y dice cosas como, eso le pasa por malo, sufra para que aprenda, eso es para que afine, se lo merece, a la vuelta le ha de ir peor, etcétera, etcétera. Los seguidores del Maestro, los verdaderos discípulos de Jesús, no deben tener esas prácticas impías, esas prácticas pecaminosas. Le odio, no le vuelvo a hablar. Vieja loca, ¿usted qué le pasa? Muérase. Volvemos al principio. No maltrate lo que Dios ha comprado con el bautismo y su sangre preciosa. No quiera vengarse por sí mismo. No llame al otro al odio, no lo provoque. No provoque a los demás,
Porque hay gente que es muy especialista, ya debían de tener el título de campeones para provocar a los demás. Le buscan a ver cómo le pellizcan. Y hay un dicho por ahí que dice, y el niño es bien llorón y la mamá que lo pellizca. La persona que es irritable y el otro que le busca y le hace a ver cómo, y le hace musarañas ¿para qué? Seamos sabios, no insensatos. Y usted no se vengue, hermano, no busque la venganza. Yo no le vuelvo a hablar. Eso sí, pero me las va a pagar. ¿Quién es usted para cobrar? ¿Eres Dios? ¿Eres Dios? O sea, Jesús dice, no se vengue de nadie. Y usted dice, Jesús dice, no se vengue de nadie, pero yo os digo, ahora voy a tomar mi venganza. O sea, ¿usted es Dios? ¿Usted es juez? ¿Para cambiar la ley? ¿Para perdonar? ¿O para poner, mejor, para castigar lo que el Señor perdonó? Dice la palabra de Dios en capítulo 5, versículo 43-44. Si Moisés les dijo, vamos a mirar aquí a ver si tengo, no lo tengo, pero se lo voy a enseñar. Dice, si Moisés les dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo, yo les digo, amen a su prójimo y oren por los que los maltratan. Oiga, oren por los que los maltratan. Una tarea dura e imposible de cumplir para aquellos bautizados, pero no convertidos a Jesús. Dices, pero es que es muy duro. Yo si no, yo a eso no le pego. Pues entonces usted es bautizado, pero no es convertido. Hay muchos bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía no se han convertido. Conviértase si ve que le queda grande esto. Deje mirar mal al vecino. Deje de odiar al hermano. Hay personas que aún siendo bautizadas pasan en la iglesia por el pie de otro y respiran veneno. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Eso dijo el hombre en México. Y parece ser que es una palabra muy sabia, que tiene su fundamento y su base en la palabra de Dios, cuando Jesús está diciendo, perdonen, perdonen. El discípulo puede hacerlo, la multitud no lo puede hacer. Pero hoy más que nunca esa petición es necesaria de cumplir, orar por aquellos que le hacen mal para que Dios les perdone y los alcance en su misericordia y se vuelvan buenas personas. Amen a los que odian. Oiga, amen a los que los odian. O a aquellos que usted odia también, ámelos. No les odie. Salude a los que no le quieren ni dar el saludo. Si hacen esto, dice el Señor, no digo yo, el pastor, no. Dice el Señor Jesús, si hacen esto, serán diferentes. ¿Diferentes a quién? Diferentes a la multitud. Diferentes a los que dicen, Diosito, Diosito, Chuchito, sí, mi Jesucito. Pero odian a los demás. Esos son la multitud, pero usted es un discípulo. Y si usted hasta aquí ha entendido el mensaje de Mateo, introducción, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, con primera, segunda, tercera parte del 5 y del 4, entonces hasta este punto usted habrá logrado entender que esta palabra es veraz y que hay que hacerlo de todo corazón. Luego llegaremos a una petición. Vamos a mirar una petición. Viviendo para Dios. Terminó diciendo el maestro en Mateo capítulo 5, versículo 43, sean ustedes perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto. Uy, no, perfecto nadie, dice alguno, y nosotros nos conformamos con esa palabra. Muy acotejada, pero no bíblica. Porque la Biblia sí nos dice, Jesús sí nos dice que seamos perfectos. No, es que aquí no puede ser ninguno perfecto. Pues entonces vuelva y párese y dígale, Jesús dijo, sean perfectos, pero yo, Juan, o yo, María, digo, nadie puede ser perfecto. Punto, séllelo como Dios, porque usted es más que Dios. Y si no es así, entonces arrepintámonos y digamos, sí, el Señor Jesús nos mandó que fuéramos perfectos como Dios. Pero ¿cómo llegamos a esa perfección? Para llegar a esa medida tan alta, debe haber una conversión genuina, original a Jesús de Nazaret. Saliendo de la multitud para ser un excelente discípulo. Habiendo aprendido las bienaventuranzas, pero no de memoria, sino habiéndolas practicado una a una.
habiendo practicado la primera, luego la segunda, luego esas dos, llegará a la tercera, hasta el tiempo de que usted esté preparado para ser un perseguido por predicar la palabra de Dios. Cuando usted sea ese excelente discípulo, entonces tendrá obediencia pura para Él. Para usted llegar a ser un excelente discípulo, debe tener una conversión genuina a Él. Tener obediencia pura a Jesús. Leer la palabra de Dios constantemente y meditar en ella. No leerla como el periódico, sino meditar en esa palabra. Sentir un anhelo de vivir guiados por el Espíritu Santo. Creer que Jesús de Nazaret va a venir por la iglesia y que usted tiene la necesidad de irse con Él cuando Él venga por su iglesia. Mi amigo, mi hermano, mi amiga, ¿cuál es